tardes a todos, a todas. Y bueno, pues muchas gracias a Lidia por invitarme y por permitir contar, bueno, pues la experiencia, porque como yo le decía, yo no soy experta de nada, de nada, y sencillamente es contaros un poco la experiencia y que podamos pensar juntos. Sí, por hacer un comentario, ¿no?, sobre la empresa en la que yo llevo trabajando 25 años. Es una empresa que se dedica a la gestión, es EULEN Servicios Sociosanitarios, y se dedica a la gestión no solamente de temas de mayores y de residencias, también de centros de día y para personas mayores, y no solo de personas mayores, sino que también atendemos a menores, a mujeres víctimas de violencia interpersonal, a personas con discapacidad intelectual, a personas en riesgo de exclusión, personas con enfermedad mental grave. Es decir, que cuidamos de muchos colectivos, digamos, que necesitan apoyo y cuidados permanentes, ¿no? Entonces, no solamente voy a contar lo que hemos vivido o la experiencia durante este tiempo de pandemia en el caso de personas mayores, sino de los otros colectivos que tampoco se pueden dejar de lado, porque, bueno, pues todos ellos han sido afectados, quizá no con unas cifras tan alarmantes como ha pasado en mayores, que llama mucho la atención pues la incidencia y también que la mortalidad ha sido más alta, pero al final ha afectado a todas estas personas que tienen una situación de precisar de otros, muchas veces para poder subsistir, que es lo principal, ¿no? Entonces, voy a poneros una presentación que he hecho, muy pequeña, porque no voy a utilizar muchas diapositivas, pero ahora mismo voy a ver cómo la comparto, que creo que sé hacerlo. A ver, no, esto no. Un momento. Que con esto de la técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sin duda. A ver, vamos a poner aquí. Yo creo que ahora, ya la estáis viendo, ¿no? ¿Podéis ver la pantalla? No. ¿No? Pues sí, la estoy compartiendo ya. Qué cosa más rara. Vamos. Vale, pues un momentito que voy a intentarlo de otra manera. Vamos a ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, perfecto. No sé si la estáis viendo ahora mismo porque yo no la veo, o sea que... Sí, la vemos. ¿Sí? ¿Veis las diapositivas? Porque yo no las veo, ¿eh? Sí. Vale. Pues, bueno, por comenzar, ¿no? Quería un poco comentaros las cosas de las que voy a intentar hablar, contaros en principio cuál es la situación de la que partimos, ¿no? Y poneros un poco en contexto, porque a veces todos estos temas bueno, se desconoce un poquito cómo está la situación de los centros o de las personas que viven en otro domicilio, vamos a decir, que no es su domicilio habitual. Y después, bueno, pues quería hacer un análisis con vosotros de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la pandemia. Por último, hablar un poco de los valores éticos que a mí me parece que era más importante tener en cuenta. Y por último, quería pensar con vosotros qué otras alternativas se os ocurren, porque, bueno, pues estamos viendo que hay una gran disparidad de criterios y que a veces es difícil llegar a una conclusión de cuál es lo mejor, y que sería importante bueno, pues pensarlo entre todos, ¿no? Por ponernos un poquito en contexto, ¿no? Partimos de que ha habido una crisis sanitaria que conlleva una crisis económica, pero a mí, dentro de la crisis sanitaria y de la económica, la que más me importa es la crisis social. Se ha generado una gran crisis social con toda esta pandemia, como todos estamos viendo, y algo muy importante en las situaciones de crisis es que también puede ser una oportunidad. Lo comentábamos antes, ¿no?, con Lidia, que a lo mejor nos podemos quedar con algunas cosas buenas que puede salir de todo esto, y a mí me parece que una de las cosas buenas que puede tener esta crisis y esta pandemia
es la oportunidad de poder pensar cómo podemos hacer mejor las cosas para cuidar de una manera más correcta a las personas que necesitan que les cuidemos. Y creo que esa oportunidad es un momento de la sociedad muy importante si somos capaces de abstraernos un poco de la situación y de pensar todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar mejor de las personas mayores? ¿Cómo podemos conseguir que los centros no solamente sean más seguros, sino que, bueno, esta situación nos ha permitido detectar muchas cuestiones mejorables en los centros para personas mayores, y creo que es algo que deberíamos, bueno, pues retomar y que nos ayude a pensar. Situaciones o foros como este creo que pueden venir muy bien. Por poner un poco en contexto, tenemos que ver que el sector, hablo aquí en este momento de las personas mayores, está dividido en público y privado, en empresas grandes y en empresas pequeñas. Hay una parte que es gestionada por la administración y muchas residencias que son privadas, pues porque las personas no pueden acceder a una plaza pública por tema económico, por cantidad de plazas, por un montón de cosas, y viven en una residencia privada. Y luego hay empresas más grandes que gestionan incluso para la administración, es decir, gestionan servicios públicos, como puede ser la mía, y hay un montón de empresas pequeñas, muchas veces familiares, de residencias muy chiquititas, donde trabaja toda la familia, que son las que llevan este tema y que tienen otra serie de controles, otra forma de trabajar. Es un concepto que no todo el mundo conoce, pero sí es verdad que es un sector muy diferente. No lo podemos meter todo en el mismo saco porque la forma de trabajar, los tamaños de los centros, los profesionales que participan, los controles, los sistemas de calidad no son iguales en unos sitios que en otros. Y luego, pues por poner también un poco lo que os comentaba antes de los colectivos que yo creo que en este caso han estado más vulnerados y que han podido tener pues más repercusiones, más dificultades, todas estas cuestiones han sido, por supuesto, las personas mayores. Por situar un poquito las cosas, las personas mayores pueden vivir en una residencia, pero hay otra serie de servicios, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio, que son personas mayores que viven en su casa o en casa de un familiar, puede ser un hijo, pero que tienen un apoyo de un auxiliar que va a ese domicilio y realiza o cuidados personales, le ayuda a levantarse, le puede ayudar a hacer la comida, le ayuda a asearse, a vestirse. Entonces, en estas circunstancias que hemos atravesado, ha habido momentos en que algunos de estos servicios se han eliminado, han desaparecido, con lo cual hemos dejado a veces a personas mayores en sus domicilios, dejando que las familias pudiesen o no cuidasen de ellos, pero sin tener el apoyo que habían tenido hasta ahora de un servicio de una persona externa que les ayudaba a estas cosas. Después, las personas con una enfermedad mental que no viven en su domicilio, sino que tienen o bien asisten a lo que se llama un centro de rehabilitación e inserción psicosocial, que funcionan durante el día, pero estas personas luego vuelven a su domicilio y los fines de semana viven en su domicilio, y los centros para personas mayores. En todos estos casos también, en muchos de ellos se suspendieron los centros de rehabilitación y un montón de personas que pueden tener pues, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, estoy hablando de personas con una enfermedad bastante importante, han tenido que quedarse en el domicilio sin poder seguir este proceso de rehabilitación hasta, hablo de los principios de la pandemia, ¿no? Hablo desde todo el mes de marzo, abril, mayo. Lo mismo ocurre con otras personas que tienen otro tipo de diversidad funcional, como puede ser las personas con discapacidad intelectual, que muchas veces acuden a un centro ocupacional o o viven en un centro. Exactamente igual que pensamos en una residencia de mayores, pues hay centros donde las personas con esta diversidad funcional viven. Lo mismo ocurre con personas que son víctimas de violencia interpersonal, que muchas veces viven en una casa de acogida o pueden seguir todavía viviendo en su domicilio hasta que, bueno, pues pueden salir a otro recurso. Y luego tenemos personas en riesgo de exclusión.
pues personas que viven compartiendo domicilio, personas que son inmigrantes que viven en una situación muy precaria. Todos estos colectivos yo creo que a los que desde luego nosotros atendemos y cuidamos de ellos, todas estas personas creo que han sido las que más se han visto afectadas. Luego comentaré un poquito cómo ha ido afectando a cada uno de estos colectivos y los temas bueno, que yo creo que mis compañeros y yo podemos haber detectado en estas situaciones para ver un poco cómo se podían hacer las cosas de otra manera y qué opináis. Por poneros un poquito en el contexto que ha habido, al principio de esta pandemia, no sé si recordáis, los mensajes que aparecían era sobre todo que las personas que se morían eran las personas mayores, todo el mundo respirábamos muy tranquilo, y me incluyo, o sea que no estoy hablando de los de fuera, sino que hablo de mí misma, cuando decían, no, pero es una señora de 85 años que tenía muchas patologías, era muy mayor, todo el mundo se quedaba más tranquilo porque, bueno, no conocía a esta señora en principio y luego como era gente mayor, pues la sensación de todos era, uff, qué alivio, porque solamente son los mayores, ¿no? Bueno, esa fue la situación en la que se empezó. Lo que se primó en su momento fue bueno, el aislar a todas las personas, el primar la salud física bueno, y la salud colectiva sobre preservar la vida y evitar la enfermedad, en este caso del COVID, evitar la enfermedad por COVID, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a salir noticias de todos los brotes o de las situaciones que se vivían en distintas residencias, sobre todo de personas mayores más que de otros colectivos, pero se empezaron a ver imágenes y a dar imágenes de, bueno, pues que aparecían, y eso lo recordaréis todos, las noticias. Yo, bueno, pongo algunas de las que se ven últimamente, ¿no? Que lo único que se habla es de nuevo brote en una residencia, en este caso un montón de enfermos, un montón de afectados, un montón de muertos, eran las imágenes que salían, ¿no? Se llegó a hablar, ¿no? de residencias en las que había cadáveres y entonces entraba el ejército, yo recuerdo esa imagen, ¿no? Entraba el ejército y se encontraban cadáveres de personas que estaban allí y daba la sensación de que estaban como abandonados, ¿no? La imagen que aparecía de todos estos centros era como de abandono a estas personas, ¿no? Esto es un poco por situaros en lo que hemos vivido durante todo este tiempo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hicimos los profesionales fue darnos cuenta de que la situación en servicios sociosanitarios, porque en este caso es muy amplio y estoy hablando de servicios sociosanitarios en general, la situación era terrible porque lo que ocurrió es que se olvidaron de nosotros. Se primó el hospital, se primó sanidad, y nosotros nos quedábamos fuera. No nos considerábamos en su momento, y hablo de al principio de la pandemia, en marzo, no se nos consideraba dentro del sistema, parecía que estábamos absolutamente fuera del sistema sanitario. Los mayores tenían que confinarse dentro de su habitación, se cerraron las zonas comunes, dejaron de convivir, teniendo en cuenta que en las residencias de mayores, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una demencia que puede ser más o menos avanzada, con lo cual explicarle la situación de que se queden dentro de una habitación es bastante compleja, el que la persona permanezca en esta habitación es bastante compleja. Las personas mayores, cuando se les deja solos y sin estímulos y demás, pueden deteriorarse más rápidamente, pierden su capacidad pues, de movilización, de caminar con mucha más facilidad que las personas jóvenes. Otros colectivos que se afectaron, pues, por ejemplo, las personas con enfermedad mental grave, en muchos casos son personas con una ansiedad, con unas conductas disruptivas,
con una serie de dificultades que también pueden entender y se les puede explicar que tienen que estar en una habitación, que no se pueden utilizar las zonas comunes, que no pueden convivir, pero son situaciones muy complejas que pueden llevar a crisis de esa persona, reagudizaciones de su patología, bueno, pues a mucho esfuerzo por parte de los profesionales. También las personas con discapacidad intelectual. Personas con discapacidad intelectual, los que conocemos un poquito el sector, sabemos que es imposible tenerlos en su habitación. No lo entienden, no pueden, no son capaces de hacerlo durante un día y otro día y otro día. Y además no es adecuado y no es conveniente que esa sea la medida que se tome para estas personas, porque no lo pueden entender. Son personas que necesitan ese contacto, que necesitan estar con los otros, que no pueden quedarse dentro de una habitación ni lo van a entender. Entonces, bueno, pues esa fue un poco la situación, ¿no? Lo mismo hablo de colectivos más desfavorecidos. Yo recuerdo que en mitad de toda esta pandemia ha habido momentos en que se nos ha pedido que montásemos dispositivos para recoger a gente que vive en la calle y que en esta situación de pandemia y que se nos pedía que nos aislásemos, pues no podía seguir viviendo en la calle. Entonces ha habido que recoger a muchas personas que estaban viviendo, que eran personas que no tenían realmente un hogar y no tenían un techo donde cobijarse y se les ha llevado pues a distintos dispositivos que se han tenido que organizar con más o menos velocidad para poderles llevar, en principio, personas que estaban sanas, pero que tenían que ir a un polideportivo, a un hotel o a donde se haya podido, en principio, pero que hasta que se montó todo este dispositivo, pues son personas que en mitad de todo esto han tenido que seguir en la calle y que era muy difícil poderles atender. ¿Qué ocurre? En estos momentos no había posibilidad de hacer test, había que aislar a todo el mundo, no se podía diagnosticar porque no había las pruebas disponibles hasta por lo menos un mes y medio o 2 meses después. En estas circunstancias, hasta que, digamos, la voz de alarma saltó a los medios de comunicación de las residencias de personas mayores y que fue lo que más llamó la atención, ¿no? Sobre todo porque al ser personas que físicamente tenían menos resistencia a esta infección, pues podían tener más posibilidades de fallecer. Por situarnos un poquito en el contexto, cuando salen todas estas imágenes y toda esta idea de personas estaban abandonados los mayores con 5 trabajadores y además tenían cadáveres y entra el ejército y tal, yo, bueno, pues quiero, sobre todo por mis compañeros, ¿no?, comentar que hemos tenido muchas bajas porque las personas se enfermaban, es decir, los trabajadores se enfermaban. Sanidad primó los contratos en el tema sanitario y el poder contratar a las personas en sanidad y encontrar trabajadores a toda velocidad para el sector sociosanitario ha sido muy, muy, muy complicado, muy difícil. Por otro lado, realmente no había posibilidad, y todos también lo conocemos, de trasladar a muchas de estas personas afectadas, principalmente a las personas mayores, no se permitía el traslado a hospital. De hecho, en algunas comunidades ha estado por escrito la imposibilidad o el hecho de que no se iban a trasladar. En otras comunidades no se ha llegado a escribir, pero directamente cuando tú llamabas para que vinieran a por ellos, te decían que no podían. Y eso ha pasado en muchísimas comunidades. Inicialmente no se trasladaron las personas mayores a hospital. Sí, las personas más jóvenes, las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, o las personas que son enfermos de una enfermedad mental importante, esas personas sí se trasladaron. Las dificultades de poder trasladar también a las personas que fallecían, poder hacer que los servicios funerarios, teniendo que estar al teléfono a veces durante varios días para conseguir comunicar con ellos, se los pudieran llevar, también hizo que fuera muy difícil. Se prohibió totalmente el poder comprar, aunque suene un poco crudo, ¿no?, el poder comprar las bolsas para poder tener a las personas que habían fallecido, es decir, el cadáver de esa persona se pudiera meter en una bolsa porque estaba prohibido comprarlas
y bueno, pues muchas de estas circunstancias que han ocurrido han sido debido a la improvisación, al haberse olvidado de que existían estos colectivos que iban a ser muy afectados y que además vivían todos juntos, conviviendo y con personas que entraban y salían continuamente a cuidarlos. Y bueno, se intentó hacer de todo lo que se pudo. La dificultad de llegar a tener material, a pesar de que, bueno, conseguimos tener material para proteger a los trabajadores y a las personas mayores, pero inicialmente ha sido muy difícil y muy complicado. A partir de ahí y de ver toda la evolución de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Cuando baja un poco, digamos, la primera parte de esta pandemia y da un poquito más de tiempo a reflexionar y a ver lo que se había hecho, ¿no? Se plantea un poco el que no se dejó entrar a las familias hasta pasado un cierto tiempo, morían las personas mayores o morían las personas con discapacidad o diversidad funcional en los centros sin dejar en muchas circunstancias entrar al familiar a despedirse. También murieron en los hospitales de la misma manera, ¿no? Siempre acompañados, por supuesto, de los profesionales, pero no de sus familias. Se dejó de poder mandar a las personas mayores muchas veces al hospital por otro tipo de procesos que no tenían por qué tener nada que ver con la pandemia, pero bueno, son enfermos crónicos que en muchas circunstancias necesitaban ser atendidos en urgencias y no se podía hacer porque, bueno, pues se primó el salvaguardar el que sanidad no se colapsase bueno, y atender a la gente, digamos, que estaba enferma exclusivamente del COVID. Y bueno, eso ha llevado a determinadas circunstancias, yo creo también, que han afectado a personas no por el COVID, sino por otras cosas, ¿no? Cuando las personas mayores han estado tanto tiempo aisladas y han estado muchas veces en sus habitaciones sin poder hacer, bueno, pues todos los programas que nosotros hacemos de estimulación cognitiva, de rehabilitación funcional, de poder hacer, bueno, pues mucho tipo de programas que les ayudan a mantenerse, han perdido muy deprisa, muchas veces, pues debido bueno, pues que el aislamiento que nos afecta a todos muchísimo más a colectivos que tienen menos resistencia a los cambios, que comprenden a lo mejor en unas circunstancias peor que los demás la situación. Esto es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Y hablo como sociedad, ¿eh? No hablo como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues yo creo que sí que existió un replanteamiento, se levantaron muchas voces de profesionales, de expertos, y, y yo creo que en este momento lo que estamos haciendo es intentar aislar lo menos posible. Los centros no permanecen cerrados, sino que los centros están abiertos. Las personas pueden recibir visitas, excepto cuando ya hay un brote muy grande en un centro. Se mapean las residencias y los trabajadores viendo cuáles son los colectivos o cuándo hay posibilidades de que tenga la enfermedad, con lo cual es mucho más fácil sectorizar, es mucho más fácil llevar al hospital, que ahora ya sí se permite, y desde luego la experiencia es que la mortalidad está siendo más baja, incluso en los mismos colectivos, que no es necesario, la gente puede ir a un centro de día, puede seguir recibiendo su servicio de ayuda a domicilio porque lo necesita, puede seguir viendo a sus familiares con todas las medidas de precaución necesarias, pero podemos, digamos, llevar un poquito la vida de una manera que no nos impida el ser humanos y el tener una vida más humana en estas circunstancias. Sí que es verdad que ya no está olvidado el sector sociosanitario. Ahora mismo las residencias de mayores prácticamente todas están coordinadas, dependiendo de cada comunidad, están coordinadas de una manera con sanidad. Automáticamente viene salud pública, se coordina con los médicos del centro, con las enfermeras del centro y permite que sea mucho más fácil, que se hagan las cosas todas mucho más rápidas y esto está permitiendo hacer las cosas de una manera mejor. No quizá la ideal, porque eso hay que ir aprendiendo con la experiencia, pero sí de una manera muchísimo mejor. Otra de las preguntas que yo me hacía era qué vamos a hacer, ¿no? Porque esto continúa, esto sigue y además tenemos que pensar que esto a lo mejor nos puede
nos puede ayudar bueno, a pensar que si ocurre otra vez, si hay otra crisis de este tipo, ¿cómo lo vamos a organizar para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido? ¿Qué otras cosas podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Quería un poco comentar que espero vuestras ideas y vuestras aportaciones después para ver cómo conseguimos que estas personas que no viven en el domicilio habitual, sino que viven en otro domicilio, que no deja de ser su casa, pueden vivir más seguras sin necesidad de que todo lo convirtamos en hospitales. Porque creo que uno de los riesgos que tenemos en estas circunstancias es creer que lo tenemos que hacer todo un hospital, todo con muchísimo cuidado, la salud como preservación de la vida, lo más importante, y olvidarnos de que las personas también tenemos que vivir. Cuando digo vivir con mayúsculas, porque a veces sin relacionarnos con los demás y sin poder convivir, solamente vivir, pues es un poco complicado y es difícil el hacerlo, ¿no? En este momento, pues la realidad actual, las cosas que nosotros podemos decir que tenemos más, la situación que estamos viviendo ahora mismo es que ya las pruebas que se hacen para detección del COVID en las personas, en estos colectivos, que son personas que digamos que tienen menos resistencia a la infección y tienen más posibilidades de que se complique y tener una enfermedad muy complicada, persistente, que puede incluso llevarles bueno, pues a perder la vida. Ahora mismo ya se están haciendo de forma prácticamente normal en todas las comunidades a estos colectivos. De hecho, en muchísimas comunidades son colectivos que se han priorizado y cada cierto tiempo se les hacen las pruebas como parte de un screening, y si se detecta algo automáticamente se realiza un cribado por todos los centros para poder detectar y poder sectorizar y dividir un poco. Seguimos teniendo problemas con la contratación bueno, pues hay pocos profesionales, los profesionales se enferman porque tienen un riesgo al estar en contacto, pues tienen más riesgo de enfermar. Y a pesar de todo, en algunas comunidades sí que se ha dado permiso para poder contratar a personas que están en el último periodo de su formación y poder contar con ellos, porque si no, a veces cubrir las bajas y tener personal suficiente, máxime cuando hay una situación de contagios dentro de uno de los centros, aumentamos el personal. Es decir, ponemos más gente de limpieza, más personal auxiliar, más profesionales, porque es necesario. Hay que realizar unos cuidados mucho más estrictos, mucho más, la gente tarda más porque, bueno, pues se tiene que poner unos equipos, se los tiene que quitar, tiene que tener mucho cuidado de no llevarlo de una habitación a otra y cambiarse muy bien entre una habitación y otra de todos los equipos de protección. Y eso hace que no solamente necesitemos el personal habitual, sino que sea necesario tener más personal. Por otro lado, en algunos casos se está medicalizando, es decir, los centros pasan a pertenecer a sanidad, y es sanidad el que está, digamos, vigilando, supervisando la situación, sobre todo para que la gente que sea necesario vaya al hospital y desde luego no vuelva a ocurrir algunas de las cosas que ocurrieron al principio, donde cuando avisabas que había una persona mayor muy enferma y que pensabas que no iba a poder salir, nos mandaban lo que llamábamos un kit, que era una ampolla de morfina y una bolsita para poder guardar después a la persona cuando falleciese, y eso era todo el apoyo que se tenía. Y luego, bueno, pues seguimos haciendo aislamientos, pero ya son aislamientos muchísimo más quirúrgicos, vamos a decir, por utilizar el lenguaje más médico, ¿no? No son aislamientos donde todo el mundo esté metido en el mismo saco, sino que se puede aislar de una manera mucho más, digamos, que impide que personas que no tienen por qué estar durante 3 meses metidas en una habitación puedan seguir saliendo, puedan seguir relacionándose, puedan ver a sus familias y puedan seguir un poco, bueno, pues una vida un poquito mejor, ¿no? Un poquito más normal. Sí que es verdad que yo, bueno, quería ver un poco las cosas que yo creo que podemos comentar y que a mí me parece que han sido muy importantes durante esta pandemia y que yo detecto que ha sido algo que hay que darle un pensamiento y reflexionar sobre ello, ¿no? Primero, la salud como preservación exclusivamente de la vida. Yo creo que
Me comentaban en un centro que una persona con discapacidad intelectual, los cuidadores estaban convencidos de que al llevarle al hospital y dejarlo aislado sin poder ver a nadie, nada más entraban cuando necesitaba un cuidado sanitario, pero nada más, había muerto en el hospital porque realmente era una persona que no podía soportar, con su discapacidad intelectual no lo entendía y no podía soportarlo. Entonces pensaban que posiblemente había fallecido no de la enfermedad, sino de las consecuencias de todo esto. Pensemos un poquito que en algunos colectivos la salud solo como preservación de la vida a lo mejor no es lo principal. Después un poco la autonomía, ¿no? A todas estas personas se les dejó en la habitación y no se les dio la posibilidad de elegir. Y bueno, pues no todo el colectivo de personas mayores son personas que no tienen capacidad para entender, sino que hay una gran diversidad. Hablamos de la individualidad. Cada persona tiene que ser vista como una persona única, individual, con sus derechos y sus capacidades para recibir información y para poder decidir. Creo que otra de las cosas que hay que darle una pensada es si realmente el riesgo a contagiarte hace que una persona no pueda estar con sus familiares al final de su vida, o podemos hacer que estas personas elijan y que la familia elija si quiere estar con su familiar o no y poner su vida o no en riesgo. Y bueno, a lo mejor esto también hay que pensarlo, ¿no? El derecho a los cuidados de salud. Yo tengo que decir que ha habido residencias donde los médicos de atención primaria, que eran los médicos que daban los cuidados, han atendido por teléfono durante 3 meses, no han visto a ninguna de estas personas mayores y bueno, pues han hecho todos los esfuerzos. Realmente son personas que es que no daban mucho más de sí, es decir, no podían atender a todo el mundo, pero nos hemos encontrado en algunas circunstancias con que parecía que las personas mayores no tenían derecho a esos cuidados de salud, no podían ir al hospital simplemente por el hecho de que tenían más de X años, estuvieran como estuvieran. También que hay que tener en cuenta que en estas situaciones de crisis hay que saber que hay una diversidad económica y social. No podemos dejar a personas que no tienen un techo y decirles que se aíslen. ¿Dónde queremos que estén? Es muy difícil, ¿no? O personas que dice que una de las premisas que había era si alguien lo coge en un domicilio hay que aislarse en una habitación. Si hay gente que vive en una habitación y viven 5 en una habitación, ¿cómo es posible que podamos dar pautas exclusivamente para personas que tienen un cierto nivel socioeconómico, ¿no? Y que a lo mejor esas noticias las reciben? Otras personas no tienen el acceso a Internet, a la radio y a la televisión permanentemente para saber si hoy puedes salir de casa, no puedes salir de casa, si tienes que estar aislado, ¿no? Creo que hemos vivido un momento de muchísimo edadismo, donde todos hemos pensado que era una enfermedad que afectaba sobre todo a personas al final de su vida y que eso era, bueno, pues llevadero, ¿no? Y ha creado, creo que ha habido un momento en que se ha creado una fractura todavía mayor que entre distintas generaciones, ¿no? Donde las personas mayores pensaban, estos jóvenes no tienen cuidado ninguno y se van de fiesta y por vivir de fiesta resulta que nos contagian a nosotros, que somos los que enfermamos y podemos morir, ¿no? Y los jóvenes, por otro lado, pensaban, bueno, esto afecta a los mayores, aquí no pasa nada, nosotros podemos seguir viviendo como si no ocurriese nada. Creo que eso es una fractura muy importante entre generaciones bueno, que a mí me parece que hay que solucionar y ver de alguna manera, ¿no? Luego la solidaridad. Yo en un principio de esta pandemia lo que vi es que, bueno, la gente era muy solidaria. Después he visto que ha habido un poco de todo, ¿no? Quizá estamos cansados y ya estamos un poco hartos de esa solidaridad y creo bueno, que nos va fallando un poquito. También muy importante las diferencias geográficas. Tristemente, durante los primeros meses de la pandemia, dependía de dónde estuviera esa persona mayor, podía ir al hospital o no. Tenía derecho a que la trataran, la aislaran, la trataran de distinta manera, dependiendo de dónde viviese. E incluso no ha llegado a ser una diferencia de unas comunidades a otras, ha llegado a ser una diferencia dependiendo de la persona que coordinase ese centro y de cómo pensase
digamos, cuáles eran sus ideas y sus valores, así se ha tratado ese centro y así se ha tratado a esas personas que vivían allí. Y luego, bueno, pues también algo muy importante, la transparencia y el dar información. Creo que el informar a los familiares de la situación que había en los centros, informar de la situación de los centros, el poder explicar en este momento pues se ha contagiado una persona o estamos haciendo test, creo que es algo que es importante, que es necesario, que a veces cuando se intenta ocultar esta información, sobre todo a los familiares, al final lo que nos encontramos es que eso genera miedo, genera desconfianza y eso no es adecuado y no es lo mejor. Y luego que es muy importante informar adecuado a su capacidad para entender, pero tanto a las personas mayores como a las personas que tienen una discapacidad intelectual, como a todos estos colectivos que se han visto muy afectados y que se han contagiado además muy deprisa porque como convivían habitualmente y en grupos grandes, pues era mucho más fácil el que se contagiasen cuando había un caso, con lo cual, bueno, pues toda esta información me parece que era muy necesaria y que la tenemos que utilizar. Quizá eso ya está haciéndose más, pero yo sí quiero lanzar bueno, pues reivindicar un poquito los profesionales de sociosanitarios. Es gente que se ha dejado la piel, que ha trabajado muchísimo, que está atendiendo exactamente igual que en el hospital a personas que están enfermas, poniéndose en riesgo, aunque los protejamos, pero bueno, el miedo es libre y la gente ha trabajado con miedo, ha trabajado, bueno, llevándose el miedo también de después llevárselo a su domicilio, y yo no he visto ningún reconocimiento en ningún sitio a todos estos profesionales. Entonces, bueno, quisiera reivindicar a mis compañeros, que lo han hecho muy bien. Y luego, por último, posibles alternativas que yo creo que me gustaría pensar entre todos, ¿eh? Pero bueno, yo he sentado aquí unas poquitas, arriba son las que me parecen más adecuadas o mejores y abajo he puesto las que creo bueno, que sería para darle una pensada e intentar evitarlas, ¿no? Por un lado, creo que es muy importante evitar el encierro en habitaciones. Creo que se pueden crear grupos burbuja de convivencia, igual que se están haciendo en las escuelas infantiles, y evitar lo más posible el que las personas estén sin convivir en las habitaciones, solamente cuando estén enfermas. Creo que también lo de mapear todos los centros continuamente con pruebas diagnósticas es muy importante. El que ya tengamos acceso a todos los equipos de protección y podamos blindar, entre comillas, a los trabajadores para evitar que eso sea un foco de entrada, digamos, de este virus en los centros. Y sobre todo el que se puedan favorecer los contratos en servicios sociosanitarios, principalmente porque, bueno, pues si el hospital prima y la gente prefiere trabajar en hospital porque es un sector más valorado y ahora mismo está mucho menos valorado el sector sociosanitario, pues estamos haciendo un perjuicio muy grande a todos los profesionales que necesitan trabajar en las residencias, que necesitamos de estos profesionales para que cuiden bien, ¿no? Creo que no son alternativas el transformar en hospitales los centros. Creo que a lo mejor hay que pensar todo lo contrario, que no se deben hacer centros grandes, sino centros un poco más pequeños, más manejables. En estas circunstancias, pues por ejemplo, pensar en centros de 400 o 500 plazas, como los hay en Madrid mismamente, para intentar evitar que se contagie con todo lo que supone de personal y de cantidad de personas mayores para poder luego sectorizar, creo que es un gran problema. Creo que tenemos que seguir integrando servicios sociosanitarios dentro de sanidad. Creo que los servicios sanitarios son universales y por el hecho de vivir en una residencia no cambia absolutamente nada. Es un derecho a estar integrado en el Sistema Nacional de Salud. Creo que debemos pensar que no podemos olvidar los servicios sociales porque estamos hablando de servicios sociosanitarios, pero las personas necesitan el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, para poder mantener esa situación y para poder seguir viviendo en su domicilio. Y además los servicios sociales son un gran apoyo para las familias cuidadoras. Otro de los grandes problemas que hemos tenido durante esta pandemia es que de repente todas estas personas que acudían a un centro de día, que acudían a un centro de rehabilitación e integración psicosocial, estaban en el domicilio con un familiar que a veces no tiene los conocimientos ni las herramientas para poderle cuidar
que cuida a lo mejor a una persona con unas conductas disruptivas agotadoras, que no tiene un momento de descanso porque no ha podido, digamos, contar con apoyo para poder llevar a esta persona a ese centro de día o a ese centro de integración y lo ha tenido que estar cuidando aun a riesgo también de su propia salud, y hablo en este caso de salud psicológica y de agotamiento físico y mental, y que eso, los servicios sociales son un gran apoyo que no podemos olvidar, y en algunos momentos nos hemos olvidado de estos servicios sociales. Creo que, por otro lado, no es adecuado demonizar los centros como si hubieran sido el foco horroroso donde tenemos todo el problema de fallecimientos, porque creo que, bueno, pues ha sido un colectivo más vulnerable, pero no ha sido tampoco así. Y luego creo que otro de los fallos que podemos cometer es que nos hemos apoyado mucho en la tecnología para comunicar a estas personas mayores, para comunicar a las personas que vivían en los centros, las tablets. Ha sido fantástico y además han aprendido a comunicarse las personas mayores, las personas con discapacidad intelectual. Todo el mundo ha aprendido a utilizar un teléfono, una tablet, el ordenador. Ha sido muy bueno, pero creo que es un riesgo importante el pensar que esto sustituye la presencia humana. Y creo bueno, que tenemos que recordar siempre que la tecnología es estupendo, pero no solo utilizar la tecnología. Apoyarse en ella para poder cuidar mejor, sí, pero no olvidar que necesitamos otras cosas. Y luego, bueno, pues creo que el valor que tenemos los seres humanos, uno de los valores es que cuidamos de otros, y esta foto es para que demos una pensada de las cosas que a lo mejor se le ocurren a las personas para conseguir que esta pareja de personas mayores pueda estar en contacto, por ejemplo, aunque sea bueno, a través de unos plásticos, pero que pueda tener un contacto humano. Fue una foto bueno, pues me llegó el otro día y me pareció que podía dar ideas de qué cómo podemos pensar todos juntos para que sea de otra forma y para que podamos hacer las cosas mejor. Y bueno, daros las gracias y abrir un poco el diálogo, si os parece, para, bueno, pues para ver qué opináis de lo que os he comentado, qué soluciones se os ocurren a vosotros de aquí en adelante. Y escucharos un poco no sé si conocíais un poco la situación. Yo creo que los profesionales han sufrido mucho y han trabajado mucho y bueno, seguiremos. Pues muchísimas gracias, Salomé. La verdad es que creo que nos has presentado un panorama, yo diría que trágico en algunos aspectos, pero bueno, absolutamente necesario para conocer cómo es la realidad. Vamos ahora a iniciar el debate.